Carmen nunca imaginó que aquella llamada telefónica cambiaría su vida para siempre. Era un martes por la tarde cuando sonó el teléfono en su modesto apartamento de las afueras de Madrid, y la voz al otro lado le resultó extraña, formal, casi fría. Era el médico particular de don Eduardo Mendoza, su suegro, un hombre que apenas había cruzado unas pocas palabras con ella en los 5 años que llevaba casada con su hijo Miguel. La noticia era devastadora. Don Eduardo se encontraba en estado terminal, con apenas unas semanas de vida, y había pedido específicamente verla. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Don Eduardo era un hombre millonario, dueño de una de las constructoras más importantes de España, pero también era conocido por su carácter inflexible y su desprecio hacia todo lo que consideraba inferior a su estatus social. Desde el día que Miguel le presentó a Carmen, una joven enfermera de origen humilde, don Eduardo había dejado claro que ella nunca sería suficiente para su hijo. Las pocas veces que se habían encontrado en reuniones familiares, él la había tratado con una cortesía gélida que dolía más que cualquier insulto directo. Miguel estaba de viaje de negocios en Londres y no regresaría hasta el fin de semana. Carmen se debatía entre ir o no a ver a su suegro moribundo. ¿Por qué la habría pedido precisamente a ella? ¿Acaso quería humillarla una última vez antes de partir de este mundo? Sus manos temblaron mientras sostenía el teléfono, recordando las miradas de desdén, los comentarios sutiles pero hirientes sobre su procedencia, su trabajo, su familia. Don Eduardo nunca había perdido la oportunidad de hacerle sentir que no pertenecía a su mundo de lujo y privilegios. Pero algo en la voz del médico la inquietaba. Había mencionado que don Eduardo parecía desesperado por verla, que repetía su nombre constantemente y que se agitaba cada vez que alguien le decía que tendría que esperar. Carmen conocía bien los últimos momentos de las personas. Había acompañado a muchos pacientes en sus horas finales durante sus años como enfermera en el hospital público. Sabía que los moribundos a menudo necesitaban decir cosas importantes, resolver asuntos pendientes, pedir perdón o dar las gracias. Pero, ¿qué podría querer decirle don Eduardo a ella? La mansión de los Mendoza se alzaba imponente en La Moraleja, rodeada de jardines perfectamente cuidados y una verja dorada que parecía separar dos mundos completamente diferentes. Carmen había estado allí solo en 3 ocasiones: la cena de compromiso, la celebración posterior a la boda, y un cumpleaños familiar al que asistió por insistencia de Miguel. Cada vez se había sentido como una intrusa, observada y juzgada por la servidumbre, los familiares y los amigos de la familia, todos ellos pertenecientes a esa élite madrileña que ella jamás podría comprender completamente. Mientras el taxi se acercaba a la entrada principal, Carmen sintió que el estómago se le encogía. Llevaba puesto su mejor vestido, uno negro y sencillo que había comprado para la boda de una prima, y se había recogido el cabello en un moño discreto. Sabía que don Eduardo, incluso en su lecho de muerte, notaría cada detalle de su apariencia y lo juzgaría según sus estándares inalcanzables. El portero la reconoció inmediatamente y la condujo a través del vestíbulo de mármol hasta el ascensor privado que llevaba a la planta superior de la mansión. La empleada doméstica, una mujer mayor llamada Esperanza que siempre había sido amable con Carmen, la recibió con una expresión de profunda preocupación. Sus ojos, normalmente brillantes y acogedores, mostraban ahora una mezcla de tristeza y algo que Carmen no logró identificar completamente, como si guardara un secreto que pesara sobre sus hombros. Esperanza la guió por el pasillo alfombrado hacia la habitación principal, donde don Eduardo había pasado los últimos meses de su enfermedad, rodeado de los mejores médicos privados y todos los lujos que el dinero podía comprar. La habitación estaba sumida en una penumbra dorada, apenas iluminada por la luz tamizada que se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo. El aire olía a medicamentos y a ese aroma particular que Carmen conocía muy bien de sus años en el hospital, el olor silencioso de la muerte que se acercaba. Don Eduardo yacía en una cama enorme de caoba tallada, su figura antes imponente ahora reducida a un cuerpo frágil y demacrado que parecía perdido entre las sábanas de seda blanca. Sus ojos, sin embargo, conservaban esa intensidad penetrante que siempre había intimidado a Carmen, y cuando la vio entrar, se iluminaron con una mezcla de alivio y algo parecido a la desesperación. Carmen se acercó lentamente, sin saber muy bien qué decir o cómo comportarse ante aquel hombre que durante años la había tratado como si fuera invisible. Don Eduardo intentó incorporarse,
pero la debilidad de su cuerpo se lo impidió, y solo logró extender una mano temblorosa hacia ella. Su voz, antes autoritaria y firme, ahora era apenas un susurro ronco que luchaba por salir de su garganta reseca. Le pidió que se sentara en la silla junto a la cama, y por primera vez en todos los años que llevaba conociéndolo, don Eduardo la miró con algo parecido a la súplica en sus ojos. Las primeras palabras que salieron de sus labios fueron una disculpa, algo que Carmen jamás esperó escuchar de aquel hombre orgulloso y altivo. Don Eduardo le confesó que había sido injusto con ella, que había permitido que sus prejuicios y su arrogancia empañaran su juicio sobre quién realmente era Carmen como persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras le contaba que durante meses había estado observándola en silencio. Había hecho que investigaran discretamente su vida, su trabajo, su forma de tratar a los demás, y que se había dado cuenta de que había cometido un error terrible al rechazarla. Pero eso no era todo lo que don Eduardo tenía que confesarle. Con voz entrecortada, le reveló que había descubierto algo sobre su propio pasado que lo había destrozado por dentro y que necesitaba compartir con alguien antes de morir. Carmen escuchaba con creciente asombro mientras el anciano le contaba una historia que se remontaba a más de 30 años atrás, cuando él era un joven empresario ambicioso que acababa de fundar su constructora. En aquellos tiempos difíciles, cuando luchaba por establecerse en el competitivo mundo de la construcción madrileña, había conocido a una mujer extraordinaria que trabajaba como enfermera en el Hospital La Paz. Esa mujer se llamaba Elena Rodríguez, y don Eduardo la describía con una ternura que Carmen nunca había visto en él. Elena era hermosa, inteligente, compasiva, y procedía de una familia trabajadora de un barrio humilde de Madrid. Se habían conocido cuando él tuvo un accidente en una de sus obras y terminó hospitalizado durante varias semanas. Elena había sido su enfermera, y poco a poco, entre conversaciones nocturnas y cuidados diarios, habían desarrollado una conexión profunda que había florecido en un amor verdadero y puro. Don Eduardo confesó que Elena había sido el amor de su vida, la única mujer que había logrado ver más allá de su ambición y su dureza para encontrar al hombre vulnerable que se escondía detrás de esa fachada de éxito. Durante meses habían vivido una historia de amor intensa y apasionada, encontrándose en secreto porque don Eduardo sabía que su familia jamás aceptaría a una mujer de clase trabajadora. Elena soñaba con formar una familia con él, con tener hijos y construir una vida sencilla pero llena de amor. Pero cuando la relación se hizo más seria y Elena comenzó a presionarlo para que la presentara oficialmente a su familia, don Eduardo se acobardó. La presión social, las expectativas familiares, y sobre todo su propio orgullo y ambición lo llevaron a tomar la decisión más cobarde de su vida. Una noche fría de diciembre, le dijo a Elena que su relación había sido solo una aventura, que necesitaba casarse con alguien de su mismo nivel social para asegurar el futuro de su empresa. Elena había quedado destrozada, pero lo que don Eduardo no sabía en ese momento era que ella estaba embarazada. Cuando se enteró, semanas después de su cruel ruptura, Elena intentó contactarlo para contarle la noticia, pero él se negó a recibirla, pensando que era solo otro intento desesperado de reconquistarlo. Elena, sola y sin recursos, había tenido que enfrentar el embarazo y la crianza de su hija sin ningún tipo de apoyo. Don Eduardo se había casado poco después con una mujer de la alta sociedad madrileña, había tenido a Miguel, y había construido su imperio empresarial, pero nunca había logrado olvidar a Elena ni el amor que había destruido por cobardía. Las lágrimas rodaban por las mejillas hundidas de don Eduardo mientras continuaba su confesión, y Carmen sentía que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El anciano le contó que durante décadas había vivido con el peso de aquella decisión, pero había logrado convencerse de que Elena habría rehecho su vida, que habría encontrado a alguien mejor que él, alguien que la valorara como se merecía. Había construido murallas emocionales tan altas que ni siquiera se permitía pensar en lo que podría haber pasado con ella o si realmente habría estado embarazada. Su orgullo había sido más fuerte que su amor, y había pagado ese precio durante toda su vida. Pero hace 6 meses, cuando los médicos le diagnosticaron el cáncer terminal, don Eduardo había decidido contratar a un detective privado para encontrar a Elena. Necesitaba pedirle perdón antes de morir, necesitaba saber qué había sido de ella, si había sido feliz, si había logrado superar el daño que él le había causado. Lo que descubrió lo dejó completamente devastado. Elena había muerto 10 años atrás,
víctima de un cáncer de mama que no pudo costear tratar adecuadamente debido a su precaria situación económica. Había trabajado toda su vida como enfermera en hospitales públicos, había criado sola a su hija, y jamás se había casado ni había tenido más hijos. La hija de Elena se llamaba Isabel Rodríguez, y cuando don Eduardo vio su fotografía en el informe del detective, sintió que el corazón se le paraba. Isabel era idéntica a Elena, tenía sus mismos ojos dulces, su misma sonrisa tierna, su misma expresión de bondad innata. Pero había algo más que lo había golpeado como un rayo. Isabel había estudiado enfermería, igual que su madre, y trabajaba en el mismo hospital donde Elena había pasado los mejores años de su carrera. El detective le había proporcionado toda la información sobre la vida de Isabel, su matrimonio con un joven empresario, su carácter generoso y trabajador, su forma de tratar a los pacientes con una dedicación que iba más allá del simple cumplimiento del deber. Carmen escuchaba con creciente horror y fascinación, sin entender todavía hacia dónde se dirigía aquella confesión desgarradora. Don Eduardo tomó sus manos entre las suyas, que estaban frías como el hielo, y con voz quebrada le reveló la verdad que había estado ocultando durante meses. Isabel Rodríguez era Carmen. Ella era la hija de Elena, la hija que la había abandonado antes de nacer, la nieta que nunca había conocido y a la que había tratado con desprecio durante años sin saber que llevaba su propia sangre en las venas. El mundo de Carmen se desplomó en ese instante. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su identidad, sobre su familia, se reveló como una mentira. Su madre, la mujer a quien tanto había amado y admirado, le había ocultado la identidad de su padre durante toda su vida. Carmen había crecido creyendo que su padre había sido un hombre que había muerto en un accidente cuando ella era muy pequeña. Esa era la historia que Elena le había contado para protegerla del dolor del abandono. Pero ahora descubría que su padre no solo estaba vivo, sino que había estado presente en su vida durante años, juzgándola y despreciándola sin saber que estaba rechazando a su propia hija. Don Eduardo le explicó entre sollozos que cuando el detective le había entregado toda la información sobre Carmen, él había caído en una depresión profunda que había acelerado su deterioro físico. Se había dado cuenta de que había repetido el mismo patrón de rechazo y crueldad que había mostrado con Elena 30 años atrás. Había vuelto a juzgar por las apariencias, por el origen social, por los prejuicios que lo habían acompañado toda la vida. Había sido incapaz de ver que Carmen era exactamente como su madre, generosa, trabajadora, noble de corazón, dedicada a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Carmen se levantó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica, temblando de la cabeza a los pies. Sus piernas apenas la sostenían mientras procesaba la magnitud de aquella revelación. Miguel, su esposo, era su medio hermano. Habían estado casados durante 5 años sin saber que compartían el mismo padre. El hombre que la había despreciado y humillado era su propio progenitor, y el amor de su vida era su hermano de sangre. La habitación parecía girar a su alrededor, y Carmen sintió que se ahogaba, que necesitaba aire fresco, que tenía que salir de allí antes de que la locura de esa situación la consumiera por completo. Pero don Eduardo la sujetó del brazo con una fuerza que no parecía posible en su estado, suplicándole que no se fuera, que le permitiera explicarle todo, que había más cosas que necesitaba contarle antes de que fuera demasiado tarde. Su voz se había vuelto desesperada, casi histérica, y Carmen pudo ver en sus ojos el terror a morir sin haber podido reparar siquiera una pequeña parte del daño que había causado. Con lágrimas corriendo por su rostro, Carmen volvió a sentarse, pero esta vez mantuvo las manos lejos del alcance de aquel hombre que acababa de destrozar los cimientos de su existencia. Don Eduardo respiraba con dificultad, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano, pero continuó su confesión con una determinación que rayaba en la obsesión. Le explicó a Carmen que durante las últimas semanas había estado tomando decisiones desesperadas para intentar reparar el daño irreparable que había causado. Había modificado su testamento completamente, dejando la mayor parte de su fortuna a Carmen, reconociéndola legalmente como su hija y heredera principal. Miguel, su hijo legítimo, recibiría una parte sustancial, pero Carmen sería la nueva propietaria de la constructora, de las propiedades, de las cuentas bancarias que contenían más de 50 millones de euros. Carmen lo miraba con una mezcla de horror y asco que no podía ocultar. Le gritó que no quería su dinero sucio,
que no quería nada que viniera de un hombre que había sido capaz de abandonar a una mujer embarazada y luego de despreciar a su propia hija durante años. Su fortuna estaba construida sobre la base de la cobardía y la crueldad, y ella prefería seguir viviendo en su modesto apartamento antes que aceptar un solo euro de aquella herencia manchada de sufrimiento. Don Eduardo intentaba explicarle que era su forma de pedirle perdón, que quería asegurar su futuro, que había investigado todos sus problemas económicos y sabía que ella y Miguel estaban luchando para pagar la hipoteca de su pequeño piso. Pero había algo más, algo que don Eduardo había estado posponiendo porque sabía que sería el golpe final. Con voz apenas audible, le reveló que Miguel no sabía nada sobre su verdadero parentesco, y que él había decidido que nunca debía saberlo. Miguel creía que Carmen era simplemente su esposa, la mujer de la que se había enamorado perdidamente y con quien había construido una vida feliz durante 5 años. Don Eduardo había tomado la decisión de llevarse ese secreto a la tumba para proteger a su hijo del trauma de descubrir que había estado casado con su hermana, que había compartido lecho conyugal con la hija de su propio padre. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo podía don Eduardo pretender que ella guardara semejante secreto? ¿Cómo podía pedirle que siguiera viviendo una mentira, que continuara casada con Miguel sabiendo la verdad? Era una situación imposible, un callejón sin salida que la condenaría a vivir en el infierno de la culpabilidad y el engaño por el resto de su vida. Don Eduardo le suplicaba que comprendiera su posición, que Miguel era un hombre frágil emocionalmente, que la noticia lo destruiría completamente y podría llevarlo incluso al suicidio. El anciano le contó que había pasado noches enteras despierto, atormentado por la decisión que había tomado. Sabía que era egoísta pedirle a Carmen que cargara con ese peso, pero también sabía que revelar la verdad destruiría las vidas de ambos jóvenes. Miguel adoraba a Carmen con una devoción que rayaba en la obsesión. Hablaba constantemente de los hijos que querían tener juntos, de los planes de futuro que habían construido. Descubrir que su matrimonio era una aberración involuntaria lo hundiría en una depresión de la que posiblemente nunca se recuperaría. Carmen caminaba por la habitación como un animal enjaulado, tirándose del cabello, sintiendo que la locura se apoderaba de ella. Toda su vida había sido una mentira. Su madre, a quien tanto había amado y respetado, le había ocultado la identidad de su padre. Don Eduardo, el hombre que la había despreciado, era su progenitor. Miguel, el amor de su vida, era su hermano. Y ahora se esperaba que ella guardara silencio, que siguiera fingiendo, que viviera con esa verdad terrible carcomiendo su alma día tras día. Don Eduardo le mostró entonces una caja de madera tallada que había estado escondida en su mesilla de noche. Dentro había cartas, fotografías, documentos que Elena había intentado hacerle llegar durante el embarazo y después del nacimiento de Carmen. Había fotos de Carmen bebé, de sus primeros pasos, de su graduación como enfermera. Elena había seguido enviando esas cartas durante años, sin recibir nunca respuesta, hasta que finalmente se había dado por vencida cuando Carmen cumplió 15 años. Don Eduardo había guardado todo en esa caja durante décadas, sin atreverse a abrirla, sabiendo que contenía la evidencia de su cobardía y su crueldad. Las fotografías mostraban a Elena con Carmen en brazos, ambas sonriendo a pesar de las circunstancias difíciles. Había cartas escritas con la letra delicada de Elena, contándole a don Eduardo sobre los primeros años de Carmen, sobre sus logros en el colegio, sobre su decisión de estudiar enfermería siguiendo los pasos de su madre. Elena nunca había hablado mal de él en esas cartas, nunca había mostrado rencor o amargura, solo una tristeza profunda y la esperanza de que algún día él quisiera conocer a su hija. Carmen leyó algunas de esas cartas con lágrimas corriendo por sus mejillas, reconociendo la letra de su madre y sintiéndose traicionada por la mujer que más había amado en el mundo. Elena había mentido durante toda su vida, había inventado esa historia sobre un padre muerto para proteger a Carmen del dolor del rechazo. Pero ahora Carmen se daba cuenta de que esa mentira piadosa había desencadenado una tragedia mucho peor. Don Eduardo sacó fuerzas de algún lugar profundo de su ser moribundo para contarle a Carmen el último y más devastador secreto que había estado guardando. Con voz temblorosa, le reveló que él había sabido la verdad sobre su identidad desde mucho antes de lo que le había confesado inicialmente. No había sido hasta hace 6 meses cuando contrató al detective privado. La verdad era que había descubierto quién era Carmen apenas 2 años después de que Miguel se la presentara como su novia. Carmen lo miraba con incredulidad creciente mientras don Eduardo le explicaba que uno de sus empleados más antiguos, un hombre que había trabajado para la familia durante décadas, había reconocido el apellido Rodríguez y había recordado vagamente las cartas que Elena solía enviar años atrás.
Este empleado, movido por la curiosidad y tal vez por un sentido de justicia que don Eduardo había ignorado, había investigado discretamente y había confirmado la conexión. Cuando le presentó sus sospechas a don Eduardo, éste las había verificado inmediatamente a través de sus contactos privados. Durante 3 años completos, don Eduardo había sabido que Carmen era su hija y había seguido tratándola con desprecio y crueldad. Había asistido a su boda sabiendo que estaba viendo a su propia hija casarse con su hijo. Había compartido cenas familiares fingiendo ignorancia mientras observaba la felicidad de la joven pareja, sabiendo que esa felicidad estaba construida sobre una mentira terrible que él mismo había creado décadas atrás. Cada sonrisa de Carmen, cada gesto de cariño hacia Miguel, cada conversación sobre los planes de futuro de ambos, había sido para él una tortura autoinfligida que había preferido soportar antes que enfrentar las consecuencias de su cobardía. Carmen se había quedado completamente inmóvil, como si hubiera recibido un golpe físico que la hubiera dejado sin aliento. La crueldad de aquel hombre superaba a todo lo que había imaginado posible. No solo había abandonado a su madre embarazada, no solo la había despreciado a ella durante años sin reconocerla, sino que había permitido conscientemente que se casara con su propio hermano, sabiendo perfectamente las implicaciones morales y emocionales de esa situación. Era una maldad tan pura, tan calculada, que Carmen sintió náuseas físicas. Don Eduardo intentaba justificar su silencio explicando que al principio había pensado en revelar la verdad, pero que cada día que pasaba hacía más difícil la confesión. Miguel estaba profundamente enamorado de Carmen. Habían comenzado a hablar de matrimonio. Parecían genuinamente felices juntos. Don Eduardo se había convencido de que era mejor dejar que la situación continuara, que tal vez nadie más descubriría la verdad, que él se llevaría ese secreto a la tumba y todos podrían seguir viviendo en la ignorancia. Había sido la decisión de un cobarde, lo admitía ahora, pero también había sido su forma retorcida de proteger la felicidad de su hijo. Pero la enfermedad terminal había cambiado su perspectiva. Durante los largos meses de tratamientos y dolor, don Eduardo había comenzado a experimentar algo parecido al arrepentimiento genuino. Había empezado a observar a Carmen con nuevos ojos, viendo en ella no solo a la mujer que había despreciado, sino a la hija que había perdido por su propia arrogancia. Carmen cuidaba de Miguel con una devoción que le recordaba dolorosamente a Elena. Era generosa, trabajadora, leal, todo lo que él había valorado en la madre pero había sido incapaz de reconocer en la hija. Carmen se acercó a la ventana y descorrió las cortinas, necesitando que la luz del día irrumpiera en aquella habitación cargada de secretos y mentiras. Madrid se extendía ante ella, ajeno al drama que se desarrollaba en esa mansión, y Carmen se preguntó cuántas vidas se habrían destruido por los caprichos y cobardías de hombres poderosos como don Eduardo. Se volvió hacia él con una expresión que él nunca había visto antes, una mezcla de desprecio, tristeza y una determinación férrea que lo asustó profundamente. Carmen le dijo que no aceptaría su herencia, que no quería formar parte de su intento patético de comprar el perdón con dinero. Pero tampoco podía seguir viviendo la mentira de su matrimonio con Miguel. Le anunció que iba a contarle la verdad a su esposo, que él tenía derecho a saber quién era realmente la mujer con la que había compartido 5 años de su vida. Don Eduardo se incorporó en la cama con una energía desesperada, suplicándole que reconsiderara su decisión, que pensara las consecuencias devastadoras que tendría para Miguel descubrir la verdad. Pero Carmen ya había tomado su decisión. No podía seguir viviendo con esa carga, no podía continuar fingiendo amor conyugal hacia un hombre que era su hermano, no podía seguir siendo cómplice de la mentira que don Eduardo había construido con su silencio. Miguel merecía la verdad, por dolorosa que fuera, y ella merecía la oportunidad de reconstruir su vida sobre bases honestas, aunque eso significara perder todo lo que había amado. Don Eduardo le gritó con las pocas fuerzas que le quedaban que estaba siendo cruel, que estaba destruyendo la vida de Miguel por su propio egoísmo, que algunos secretos era mejor llevarlos a la tumba. Pero Carmen le respondió que él no tenía derecho moral a hablar de crueldad o egoísmo, que había demostrado ser un maestro en ambas cosas durante toda su vida. Carmen salió de la habitación dejando a don Eduardo sumido en una desesperación que parecía consumir sus últimas fuerzas vitales. Esperanza la esperaba en el pasillo, y por la expresión de su rostro, Carmen se dio cuenta de que la empleada doméstica sabía mucho más de lo que había dejado entrever. Con voz temblorosa,
Esperanza le confesó que había trabajado para la familia Mendoza durante más de 40 años, que había conocido a Elena cuando era joven, que había visto llegar todas aquellas cartas que don Eduardo se negaba a abrir, y que había sospechado la verdad desde el momento en que vio a Carmen entrar por primera vez en esa casa. Esperanza le contó que durante años había observado el sufrimiento silencioso de don Eduardo, cómo se levantaba por las noches para mirar las fotografías de Elena que guardaba en su escritorio privado, cómo había envejecido prematuramente cargando con el peso de sus decisiones. Pero también había visto su crueldad hacia Carmen, su incapacidad para reconocer en ella las cualidades que tanto había amado en Elena, y había sentido una indignación profunda por la injusticia de esa situación. Esperanza había intentado en varias ocasiones hablar con don Eduardo, sugerirle que investigara más sobre el pasado de Carmen, pero él siempre la había silenciado con esa autoridad despótica que ejercía sobre todos los que lo rodeaban. Carmen escuchaba a Esperanza mientras caminaba por los pasillos de aquella mansión que ahora le parecía un mausoleo cargado de mentiras y sufrimiento. Cada cuadro, cada mueble, cada objeto de lujo le recordaba ahora la sangre y las lágrimas sobre las que se había construido esa fortuna. Don Eduardo había edificado su imperio sobre la base de la crueldad hacia las mujeres que más había amado, y Carmen se negaba a ser una beneficiaria de esa herencia maldita. Esperanza la acompañó hasta la entrada principal, pero antes de despedirse, le entregó un sobre que había estado guardando durante años. Dentro había una carta que Elena había escrito pocos días antes de morir, dirigida no a don Eduardo, sino a Carmen. Elena había intuido que algún día su hija podría descubrir la verdad sobre su paternidad, y había querido dejarle unas palabras de amor y orientación para ese momento terrible. En la carta, Elena le explicaba las razones por las que había decidido ocultar la identidad de su padre. Le pedía perdón por la mentira, pero también le rogaba que no permitiera que el rencor y la amargura envenenaran su corazón como había sucedido con don Eduardo. Carmen leyó la carta en el taxi que la llevaba de vuelta a su apartamento, y las palabras de su madre fueron como un bálsamo para su alma torturada. Elena le decía que había sido la luz de su vida, que cada sacrificio había valido la pena por verla crecer convertida en una mujer noble y generosa. Pero también le advertía sobre los peligros de buscar venganza. Le recordaba que el odio solo traía más sufrimiento, y le pedía que encontrara la fuerza para perdonar, no por don Eduardo, sino por su propia paz interior. Cuando llegó a su apartamento, Carmen se encontró con que Miguel había regresado antes de lo previsto de su viaje de negocios. La estaba esperando con una sonrisa radiante, con flores y una botella de champán, celebrando el éxito de sus negociaciones en Londres. Miguel le contó emocionado que había conseguido un contrato importante que les permitiría finalmente comprar la casa de sus sueños, que podrían comenzar a pensar seriamente en tener hijos, que el futuro se veía más brillante que nunca. Carmen lo escuchaba con el corazón destrozado, viendo en su rostro la felicidad inocente de un hombre que estaba a punto de perder todo lo que daba sentido a su vida. Miguel notó inmediatamente que algo estaba mal. Conocía a Carmen lo suficiente como para percibir cuando estaba preocupada o triste, y esa noche había algo diferente en ella, algo que lo inquietó profundamente. Le preguntó si había pasado algo durante su ausencia, si tenía problemas en el trabajo, si su salud estaba bien. Carmen intentó fingir normalidad, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Miguel la abrazó con ternura, susurrándole palabras de consuelo, prometiéndole que fuera lo que la estaba atormentando, lo resolverían juntos como siempre habían hecho. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Permanecía despierta junto a Miguel, observando su rostro sereno mientras dormía, sabiendo que era la última noche que podrían compartir esa intimidad inocente. Al día siguiente tendría que contarle la verdad. Tendría que ver cómo se desmoronaba el mundo de aquel hombre que la amaba con toda su alma. Tendría que destruir la felicidad que habían construido juntos durante 5 años. Carmen pensaba en las palabras de su madre, en el consejo sobre el perdón y la importancia de no dejarse consumir por el rencor, pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Hacia el amanecer, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que estaba por venir. Se levantó silenciosamente, se vistió, y escribió una nota para Miguel explicándole que tenía que resolver un asunto urgente y que regresaría por la tarde para hablar con él sobre algo muy importante. Pero en lugar de dirigirse al hospital para su turno de trabajo, Carmen tomó otro taxi hacia La Moraleja.
Tenía que ver a don Eduardo una última vez. Tenía que tomar una decisión final sobre cómo manejar esa situación imposible que él había creado con su cobardía y su silencio. Cuando Carmen llegó a la mansión esa mañana temprana, se encontró con un ambiente de crisis que no esperaba. Varios médicos corrían por los pasillos, y Esperanza lloraba desconsoladamente en el vestíbulo principal. Don Eduardo había sufrido una crisis durante la madrugada y se encontraba en estado crítico, con apenas unas horas de vida según el pronóstico médico. Carmen sintió una mezcla confusa de emociones. Alivio porque tal vez la muerte resolvería el dilema que la atormentaba, pero también una extraña urgencia por hablar con él una última vez antes de que fuera demasiado tarde. Subió corriendo a la habitación donde don Eduardo yacía conectado a varios equipos médicos. Su respiración era laboriosa y su piel había adquirido el color ceroso que Carmen conocía bien por su experiencia profesional. Cuando él la vio entrar, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza desesperada. Con un esfuerzo sobrehumano, logró susurrar su nombre y extender una mano temblorosa hacia ella. Carmen se acercó y, por primera vez en su vida, tomó la mano de su padre biológico sin sentir repulsión o rechazo. Don Eduardo le dijo con voz apenas audible que había pasado toda la noche pensando en sus palabras, que había comprendido finalmente la magnitud del daño que había causado no solo a Elena y a ella, sino también a Miguel. Le confesó que durante años había vivido con la ilusión de que podía controlar las consecuencias de sus decisiones, que podía manejar los secretos y las mentiras como manejaba sus negocios, pero ahora se daba cuenta de que había creado un monstruo que lo había devorado desde adentro y que amenazaba con destruir a las únicas dos personas que realmente importaban en su vida. Carmen le respondió que había venido a decirle que había tomado una decisión, pero que antes necesitaba saber si existía alguna forma de probar legalmente el parentesco entre ella y Miguel sin revelar toda la verdad. Don Eduardo la miró con sorpresa y le explicó que había guardado documentos médicos, pruebas de ADN que había hecho realizar en secreto años atrás, todo tipo de evidencia que confirmaba sin lugar a dudas que Carmen era su hija biológica. Pero cuando Carmen le preguntó por qué necesitaba esa información, la respuesta que recibió la dejó completamente descolocada. Carmen le explicó que había pensado en una solución que tal vez podría salvar a Miguel del trauma completo de la verdad. Había decidido que le diría que había descubierto, a través de investigaciones genealógicas, que existía un parentesco lejano entre ellos, algo que hacía moralmente cuestionable su matrimonio pero que no implicaba la traición directa y consciente que representaba la verdad completa. Era una mentira piadosa, similar a la que Elena había usado para protegerla a ella durante años, pero que permitiría que Miguel comprendiera por qué tenían que separarse sin cargarlo con el peso completo de saber que habían sido hermanos carnales durante 5 años. Don Eduardo la escuchaba con una mezcla de admiración y horror. Le dijo que esa mentira seguiría siendo una carga terrible para ella, que tendría que vivir el resto de su vida guardando el secreto real, cargando sola con el conocimiento de la verdad completa. Carmen le respondió que prefería cargar ella con ese peso antes que destruir completamente la psique de Miguel, que al menos así él podría rehacer su vida con la posibilidad de encontrar la felicidad de nuevo, mientras que si conociera toda la verdad, probablemente jamás se recuperaría del trauma. En sus últimas horas de vida, don Eduardo experimentó algo que nunca había sentido antes, un respeto profundo y genuino por Carmen. Vio en esa decisión el mismo espíritu de sacrificio y generosidad que había caracterizado a Elena, la misma capacidad de anteponer el bienestar de los demás a su propio sufrimiento. Le dijo que finalmente comprendía por qué Elena había sido capaz de amarlo a pesar de sus defectos, porque veía en Carmen el reflejo de la bondad que él había destruido con su cobardía décadas atrás. Don Eduardo usó sus últimas fuerzas para dictar a Carmen las instrucciones precisas sobre cómo acceder a todos los documentos que necesitaría, pero también le hizo una última súplica. Le pidió que, después de resolver la situación con Miguel, considerara usar parte de la herencia para crear una fundación en memoria de Elena, dedicada a ayudar a madres solteras en situaciones vulnerables. Era su forma final de honrar a la mujer que había amado y había traicionado, y de asegurar que su fortuna se usara para reparar el tipo de daño que él había causado durante toda su vida. Carmen se quedó con don Eduardo hasta sus últimos momentos. Lo vio morir en paz, con una expresión serena que contrastaba dramáticamente con la angustia que había mostrado durante las últimas semanas. Cuando cerró sus ojos por última vez, Carmen sintió que se cerraba también un capítulo terrible de una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento.
Ahora le tocaba a ella escribir el final, y había decidido que sería un final construido sobre la base de la compasión y el sacrificio, no sobre la venganza y la crueldad. Esa tarde, cuando Miguel regresó del trabajo esperando la conversación importante que Carmen le había prometido, ella le contó la versión suavizada de la verdad que había planeado. Le explicó que había descubierto evidencia de un parentesco que hacía moralmente imposible continuar con su matrimonio, que lo amaba demasiado como para exponerlo al escándalo y al juicio social que esa revelación podría traer. Miguel quedó devastado, pero la forma en que Carmen manejó la situación le permitió mantener su dignidad y su cordura, aunque su corazón se rompiera en mil pedazos. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Carmen. Tuvo que enfrentar el divorcio, la mudanza, la reconstrucción completa de su identidad y su futuro. Pero también se dedicó a crear la fundación que don Eduardo había sugerido, convirtiéndola en un refugio para mujeres que habían pasado por situaciones similares a la de Elena. Con el tiempo, Miguel logró rehacer su vida y encontró el amor nuevamente, mientras que Carmen decidió dedicarse completamente a su trabajo humanitario, encontrando en ayudar a otros la paz que había perdido cuando descubrió la verdad sobre su pasado. La historia de Carmen se convirtió en un testimonio silencioso de que a veces el amor más grande se demuestra no luchando por quedarse, sino teniendo el valor de irse para proteger a quien más se ama, cargando sola con las verdades que podrían destruir a otros, y transformando el dolor heredado en esperanza para quienes más lo necesitan.